Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo crear mapas animados para tus viajes. Sí, ya sé que es un tema bastante visto, incluso yo tengo 3 o 4 vídeos en el canal haciéndolo en Filmora, en CapCut, en Nature y en Kdenlive, pero normalmente están hechos mediante máscaras. En esta ocasión te voy a mostrar un método súper sencillo de hacerlo de nuevo en Kdenlive, pero con apoyo de un pequeño programa que nos servirá de herramienta y que se integra perfectamente con nuestro Kdenlive. Te voy a mostrar primero cómo hacerlo y después, si te ha interesado el vídeo, tendrás cómo obtener ese programa, instalarlo e integrarlo en Kdenlive. ¡Vamos allá! Yo tengo en el editor una captura de una imagen fija de Barcelona desde un satélite. La bajo a la línea de tiempo. Como algo extra, os mostraré cómo se importa una secuencia de imágenes. Clicamos en la ventana de medios con el botón derecho del mouse. En el menú que nos aparece seleccionamos Crear presentación de imágenes. En la ventanita que aparece le pondremos la ruta o carpeta donde se encuentra la secuencia de imágenes, la terminación, que como veis admite muchos formatos, y la duración de cada fotografía. Si le damos aquí, lo ponemos en fotogramas y como queremos que sea un vídeo, le ponemos un solo fotograma. Le damos a aceptar y se carga la secuencia como si fuera un vídeo. Lo arrastraremos a la línea de tiempo. Como podemos ver, esa secuencia consta de una pequeña animación de cámara y después queda una imagen fija. Vamos a eliminar esa parte fija, ya que para eso ya tenemos la otra captura. Lo podemos poner ahora en la pista 1 y arrastrar la otra captura y pegársela a continuación. De nuevo vamos a la ventana de medios y volvemos a clicar con el botón derecho del mouse, pero ahora escogeremos Crear animación. Nos va a pedir una ruta y nombre de archivo donde grabar la animación, pero el nombre, si no queréis, no hace falta cambiarlo. Aceptamos y vemos que al momento ha llamado al programa auxiliar llamado Glaxnimate. Este es un programa de animación muy sencillo. Cuando se abre esta primera vez no hace falta hacer nada. Simplemente lo cerramos, pero al volver a Kdenlive podremos ver que ya nos ha creado el archivo de animación. Bajamos ese archivo a la segunda pista de la línea de tiempo. Le damos doble clic y estamos invocando de nuevo al programa para la edición de la animación. Ahora, aunque no veáis nada, si le damos al play nos aparecerá el fondo que tenemos en la línea de tiempo de Kdenlive. Ponemos el cabezal al inicio del timeline y vamos a utilizar la herramienta de dibujo Bezier. Si tenéis a la vista las opciones de herramienta, procurad que solo esté activo el stroke o contorno, porque vamos a dibujar solo una línea. Aquí podréis cambiar el color de esa línea y si le damos a esta pestaña, modificamos el grueso de la línea. Yo lo tengo a 16, pero dependerá del mapa que utilicéis. Nos vamos ya al mapa y vamos a ir dibujando mediante puntos la ruta que queremos seguir. Una vez la tengamos dibujada, si miramos el listado de propiedades que tenemos aquí, nos ha aparecido un path. Le clicamos con el botón derecho del mouse y buscamos la opción Add, añadir. Y en el menú que aparece a continuación escogemos String Path. Buscamos ahora esa nueva opción en el listado y desplegamos sus propiedades. Vamos a mover el cabezal de reproducción a la posición donde acabaría la animación. Con el botón derecho del mouse clicamos sobre la propiedad de End y le añadimos un fotograma clave. Nos movemos ahora al inicio del timeline y damos doble clic sobre la misma propiedad para cambiarle su valor a 0. Podéis ver que la ruta ha desaparecido. Clicamos de nuevo con el botón derecho y le añadimos otro keyframe. Ahora démosle al play para ver qué ocurre. ¿Se nos anima la ruta? Pues ya tenemos nuestra animación creada. ¿Veis qué sencillo? Ahora podéis darle a guardar la animación y cerrar el programa. Volveremos a Kdenlive y al reproducir nuestra línea de tiempo podréis comprobar que se nos ha importado la animación. Voy a reposicionar los clips para que se vea antes la animación de cámara y voy a exportar el vídeo en MP4. El resultado es este. Ahora, como os decía, os mostraré cómo se instala este pequeño programa y cómo se integra en Kdenlive. Debéis poner en Google Glaxnimate. Aparece en primera posición. Ya en su web descargar la versión estable.
Se trata de un archivo comprimido, por lo que deberéis descomprimirlo en una carpeta donde vosotros queráis. Después iremos a nuestro Kdenlive y en el menú principal nos vamos a la opción de preferencias. Escogemos el apartado de configurar Kdenlive y en la ventana que nos aparece nos vamos a la opción de entorno. Ahora vamos a la pestaña de aplicaciones predeterminadas. Ahí veréis que tenemos para incorporar la ruta de 3 aplicaciones. Nos interesa la de abajo que dice edición de animación. Ahí le pondremos la ruta donde hemos descomprimido el archivo comprimido y le añadimos la carpeta bin y el nombre del ejecutable, que en este caso es glassnimate.exe. Y ya tendríamos integrado nuestro Glassnimate en Kdenlive. Por lo que cada vez que digamos de hacer una animación se nos abrirá automáticamente Glassnimate. Dale like si te gustó este tutorial y suscríbete porque se vienen unos cuantos tutoriales muy interesantes con estos 2 programas. No te los pierdas. Mientras, para que sigas conociendo Kdenlive, te dejo por aquí otro de mis tutoriales. Gracias por ver. Chao.